se produzca un corte en la comunicación.
siempre tiene que ser en el caso nuestro una alternativa. Cuando sabemos que la gente con la que estamos trabajando preferente temporánea blanca. Y eso no aclaro por cualquier cosita porque puede haber también un prejuicio. Y estaba pensando que Najani, mamá, pero Guaraní, Itabiga, mío, Cajaro, Coaña, ese es un prejuicio, ¿verdad? No hay por ahí. De hecho, es la mayoría que habla en Paraguay, habla guaraní. ¿Por qué? Porque abajo dice guaraní castellano. A ver, primera, a Pentecoste, que me a Getaina, castellano. Eso en lingüística es muy importante, porque es la primera lengua, que era la lengua materna, de alguien mojentan pariste, bellana petrolina. Está allí continuamente, de sapirina a doce. Mira, y dejamos ser de guaraní. Y eso es lo que se llama el efecto de la lengua materna, el efecto. En el momento menos pesado, tenemos algo en el sangrado, que se va a hemos cuerpos a cuerpo, tenemos Uruguay guaraní. Yo estaba haciendo un comentario, le decía que a mi señora Sabina es de Piribegui, y ella creció hablando guaraní, ¿verdad? Aprendió obviamente castellano, se seguro que sin problema. Pero hay algo muy particular. Nosotros solemos viajar a muchos puntos y ustedes no van a creer que cada viaje que nosotros hacemos como que nos olvidamos el castellano y el guaraní. Todo el tiempo hablamos guaraní. Y sale de una manera natural. No es una cuestión que yo le diga a ella, oye, vamos a hablar guaraní ahora y vamos a practicar guaraní. Veamos más, así de forma natural. Y probablemente yo me baje en ciertos lugares y de acuerdo al ambiente, entonces también comienzo a hablar castellano guaraní. El martes pasado, lo que son las cosas de la vida, yo hago siempre una prueba. A lo mejor muchas veces ustedes no se van a dar cuenta, pero en un descuido puede ser que yo haga algo para percatarme de ciertas cosas. Hay cosas más, para existir, para morir, para ir. Y el martes pasado, me habían invitado a hacer una conferencia en un club Catera Asociación. La Catera, en Vaya, o Javier, Pirámide, el famoso Club Centenario. Y yo fui, y desde que entré, desde la guardia que tienen allí para lo que si yo no tiene que meter el vehículo, no encontró la página, el baño fue una seguridad. Y yo me daba cuenta con el otro que estaba allí al lado, porque estaba uno parado y el otro andaba, y uno a la gente que caminaba. Y ese uno que le recibía a la gente que entraba a pie, todo era en castellano. Y yo le planteo la conversación para el copio, para este cabrón, que tú hay que le decía, sí, que ya no hay que y le salió de una manera normal, ¿verdad? Y otra vez un carrito en el cual se le lleva a la gente aquí, y el que manejaba llegó a la niña. Y sube una señora a la Castellana de Jehová, de como volando, le dice. Entonces, yo fui registrando y cuando Charles le dije, acá no están exentos, venía a la niña, bueno, y son ese tipo de cosas que nos permiten darnos cuenta de que bueno, puede estar en cualquier lado. Puede ser que sea una frase, una palabra, como sea, pero la gente usa guaraní. Bueno, como esto que ven ustedes acá es el resultado de una, se llama encuesta integrada de hogares, parecido al censo, es como una especie de imagen del censo. En realidad, estos números son más altos para guaraní. En el censo, finalmente, son más del 80% en Paraguay que hablamos guaraní. Inclusive hay una marca internacional, o sea, marca en el sentido del registro, que a nivel internacional se hizo hace poco. Y el ICI nosotros sumamos, dije 40 más 30, son 70% de Paraguay que habla guaraní. 70, la mayoría, y la minoría. Cuando alguien dice, esta guaraní acá y no vive allá, el guaraní es el idioma de la mayoría en Paraguay, es el idioma de la mayoría. Y el castellano es el idioma de la minoría. Y de hecho, ven ustedes allí 28,5%, que subió ese 8% en 10 años. Era 20% hace 10 años, ¿verdad? Y a veces también ocurre algo muy particular sobre
que es una mitad afuera, que no llegué a guaraní, portugués, alemán, chino, japonés, coreano, árabe, mira que lo haga. Y movió ahí, y me vienen en el estado. Y en ese 2,1 también está la población indígena, la población nativa indígena. Allí va. Pero ahora me voy a ver que papá su censo, o a Sara Metera. Oye, hoy hay 140.000 personas. Ya hay una niña de población nativa indígena. Oye, hay paraguayos, indígenas. Bueno, a veces esa persona que te dice, tanga, Rubille, Guaña, de Pueblo, a Peares, y por allá en el Guaja, a Beba, y me, cuando te venimos a la nueva vecina, ya hay una vez, Getabeva, Coña, también Getabeva, mi Getabeva, en la Beba, voy a ver un poquitito si tengo acá, este es un mapa que fue publicado recientemente y hay una institución que depende de las Naciones Unidas, la PPI Etnolengua, para que el puente. Y esta es una institución que trabaja para la UNESCO. La UNESCO es el organismo encargado de la educación y la cultura dentro de las Naciones Unidas. La PPI ya entramos la máxima autoridad que voy a viajar en las Naciones Unidas. Bueno, va a pensar también, va esa muy página, oye, evangélica y muy fuera de ¿cuántos son los que sobran que hablan lenguas nativas indígenas? A veces a mí no me digo a ver, a 5,2, muy bien, en México, vecina, Bogotá, como digo, oye, Eva, y muy fuera de idiomas nativos, idiomas indígenas de México, 5,2% nada más. Las estáis los otros van a ver 1,3, 1,8. Se recuerdo ya a Cuba. A Cuba vende por Ibeima, o sea, la cantidad ni siete de imágenes, ya no me veo del 1% que me llamo hija más. O veo, pero ya, de que fuera, eran nativos, eran indígenas. Y ven ustedes acá, por ejemplo, en este lugar que el 23% viaje era Guatemala. A ver, en Barete de la Maya. A ver, Maya, Ureco, llegué a ver, ya está en la gente, Guaraní Muyá, Guaraní Paita Veterana, Guaraní Abba, Guaraní Ñeñe, oye, muy ya, oye, Guaraní, no me deja acá, oye, son como naciones. Allí para acá, a veces, oye, Guatemala, Maya y Barete era Maya Quiché, Getabeo y Getabeo, oye, Purúa, que lleva con este bebé, era Maya Quiché. A ver, ya el único caso 23%, a ver, 0,02, 0,4, 6,4, 1,8 bebé. A ver, ya también Colombia, 1,5, ya también la Venezuela, Colombia, 0,8, a ver, ya también Ecuador, 6,8. Tenía también Ecuador, Perú. Ya hay una vez, me haga ustedes, por ejemplo, el quechua o quichua, una lengua que estaba relacionada con la famosa cultura de los incas. Ya era como muy y Catuperibeo, ya no hay Mave Guarena, los incas, Perú, a Huejendame. Oye, Purubeba era quechua, era quechua. A mí me dice que ahí va a Bolivia, oye, 23%, oye, era Aymara. A ver, oye, hay quechua, oye, Purubeba, Bolivia, era Aymara. A mí me dice también, Paraguay, a PPP, 87%. El único país en toda América a Peteriñe es Apeguareva, oye, con ITV, oye, Puru, ITV, a 80% de la Samina, apenas que hay 87%, y me hago para la web, y cuando tenés que Puru, pero a mí me dice otra vez,
Chile, Bercoa, son los más numerosos, la cultura mapuche en Chile. Y van a ver ustedes en Argentina 0,8. El 0,8 diría que va a haber bastido de Paraguay, Bolivia, Salta, Jujuy, Chaco, Argentina, Bermejo y Perú. Van allá Argentina más que Uruguay, después vieron esto es un poco para que ustedes tengan una referencia en imágenes, en estadísticas, de cuánto de las lenguas que acá tuvimos en América, cuántas se hablan hasta hoy. Y este dato es, repito, decir, de 2021. Y el idioma más hablado en América es el idioma guaraní, 87%. Otra cosa importante de esto que estamos viendo acá, que les va a servir también a ustedes, segundo me voy a ver guaraní, hoy como están en la PTV, y vemos esta, ella es un vivo asado, el guaraní es ena, el guaraní es eva, el guaraní es jara, la jiare bebé, oye moñezúa, oye yurpeteva, oye yahoa, muy mía bien, que tú a pisar, oye purú, oye ya se llama a pisar, pero era costable, ni a mi oye por cuenta. Desde el castigo verbal, de decirle a alguien que es un indio, un campesino, que acompaña de Yuruki, de Yuruki, ahora ni me den ni jamás. Bueno, eso, con todo eso, el guaraní sigue siendo el idioma más hablado. Y estaba contando yo estuve ayer en Turquía en la mañana y ayer estar acá con la profesora también de Maciel. Bueno, y allí estaba recordando algo importante. Mi Ohuapeco Ave, el famoso tema de la conquista, en el 1537, Ave estaba Paraguay, se fundó la ciudad de Asunción en 1537, con Botina Monteco, 488 años. 488, y ella fue de 500 años o Ave Paraguay. Y le decía yo a la gente ayer, mágico, mi Ohuapeco Ave, y conquistadores de Allende. Mi amigo, pues va, me mete hoy, va mi amigo Mía, Nubeva, Mica Tupiribeva, mi Jecomaranga Tubeva, o Ohuapeco Ave, yo para recoger las áreas. Nadie quería salir a una aventura en el mar, en el océano, porque oye que entonces, como nadie quería venir, las autoridades fueron a las prisiones de cárcel de hoy, a un de cárcel fuera de ahí, por cota y no de viaje, tuve de ahí, a miramos en el templo José y Cató, a Obora muy Catoria como fue bajar, a Gabechavi, una primera bailó Javier Manumba, a Pichajavi, imagina montaña cuaya la cajera, hagamos a vivió en Harvey, bebé Pichazota, se les van a quedar libres de eso. Muy mía bebé manejable, en Bajeta. Se les ofrecía la probable libertad sin que sea algo seguro en un viaje largo y a llegar al lugar donde iban a llegar, que se les iba a liderar y también ser ellos dueños de las cosas que encuentran en el camino. Y bueno, unos cuantos dijeron, ya Bretaña más nos manda a la cárcel, entonces, hasta sea, mira, yo cuando me tengo mi hogar, no fueron los mejores, no fueron los más estudiosos, fue la gente que salió de la cárcel. Y yo decía, ya 9 meses fui por pedir, 9 meses. Aquí me metes en área. A Omaha y a América, a Ube, Omaha y a Paraguay, a gente de la agricultura. Te entreí, oiga, esa que me va a cuñar ahí, a Opio Americano. A Niandego la libro que me gente a ver a tu cama y vinieron y se sentaron y conversaron y firmaron la pipa de la paz y un acuerdo y entonces allí los
cuanto cuñado yo puedo construir pasó mi vehículo. Esa es la realidad que ocurrió, más allá de que no está bien lo que hicieron en compañía, ni no hubo ningún tipo de señal ni nada. Y yo decía ayer, esos españoles tuvieron así una acción tan fuerte en el sentido de meterse con todas las mujeres que encontraron. Y las criaturas que fueron nacidas tampoco fueron muchos los hijos nacidos. Ellos vinieron acá cerca de los 70, 80 son los que llegaron acá. No estamos hablando de una población de 1 millón y compañeras que vinieron 70, 80 tipos, ¿verdad? Bueno, y eso que van a tener 70, 80 hijos de buena a primera. Y podemos multiplicar por el doble. Pero esas criaturas que nacieron ya no le encontraron al papá. Ahí hubo un mojito en la mitad, o coma por el campo, ya de la joven, pues en David. Y esas criaturas fueron educadas por sus madres. A mi cuñado va a ir hoy, a grande igual castellano, a grande igual inglés, que era francés mía, a grande como llegué y me recuerdo que era anime. Entonces, ese efecto de la conquista acá no se sintió de la forma que en el resto de América se sintió, porque inclusive acá no pudieron matar a los indígenas como sí mataron a los indígenas que estaban en la costa del Océano Pacífico. ¿Por qué? Porque ellos vivían en lugares prácticamente en montañas. En la Apeguada o lo que está en Pepe de Getafe. Allí se les encontraba todo en una ciudad de piedra y a cañonazo limpio fueron masacrados pero millones de indígenas de América. Lo que no ocurrió acá. Pasó el tiempo y yo decía, se produce la independencia de Paraguay. Y con la independencia vino el gobierno del famoso José Gaspar Rodríguez de Francia. Y Francia hizo algo que hasta ahora tiene un efecto demasiado importante. Había un botigo ya en el mar, ando que ya estaba veo que había un botigo de Ñanereta, había comida, video, y era anime. O sea, y oí el puro castellano. Francia oí, y era anime, oí guaraní, un mi en Piguay, hago el Piguay, no mi delegado, en la frontera estaban los delegados de Francia, que eran como una especie de gobernadores. A mí para ponerle simplemente un ejemplo, después termina el gobierno de Francia y Carlos Antonio López es el que abre un poco las puertas y entre otras cosas le envía a su hijo Francisco Solano y a otros jóvenes a Europa. Fíjate, y cuando ellos retornaron, volvieron y trajeron a algunos técnicos europeos, franceses, ingleses, españoles vinieron con ellos a Asunción. ¿Dónde estáis? Y bueno, y después empieza la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Yo siempre he aclarado que la guerra es de la Triple Alianza contra el Paraguay. Entonces, ¿se acuerdan ya de la guerra de Paraguay contra la Triple Alianza? Ahí viene de por la guerra. ¿Y por qué? Y decía también yo ayer que el Paraguay era en ese momento un país floreciente. La industria, sobre todo en lo que tenía que ver con la producción metalúrgica, lo que era el tratamiento del hierro, del acero. Nosotros teníamos, ayer no me estaba recordando, acá sería Maciel, y cruzando al otro lado está Yapuyapegue. Y cerca de Yapuyapegue está la famosa reducción donde se trabajaba el hierro, que era minas. Lo que hoy en día cerquita ya está el Salto Cristal, ¿verdad? Bueno, a Pepe hoy la mayor fábrica de hierro, de arado, armas, de todo un poco, que Paraguay comenzaba a ser una potencia económica en América. A más PPB, más Picope Montoyara, que era Inglaterra. Inglaterra hacía esa producción. Y cuando Inglaterra comienza a darse cuenta que había un peligro acá en la zona, que le estaba quitando clientes y que en la medida que crecía Paraguay iba a servir
Y entonces llega a un acuerdo con Argentina, con Brasil y con Uruguay. Y por necesitaba invisible el mapa del Paraguay. Pero tendríamos que prácticamente tener el triple de lo que en algún momento fuimos. La gran provincia del Paraguay era más o menos el triple de lo que somos ahora, mínimo, ¿verdad? Peñembollada, la tocada Argentina, la tocada Uruguay, la tocada Brasil. Ahorita también de Bolivia, también de Panamá. Entonces, ellos aceptan la parte que tenían otros convenios, que le dijeron a los argentinos, a los uruguayos y a los brasileños, nosotros le vamos a proveer productos nuestros acá a un costo mucho más bajo que a los otros países. Estaba por lo que jamás los apoyaron. Y allí, Argentina, Brasil y Uruguay se ponen de acuerdo y viene la guerra. Y con la guerra entra ese proceso tan complicado que nos tocó vivir allá. A peguer la pero no volver, que yo no he ido a Guasoña, pero no volver, hoy Curibetei, Argentina, Ruizá, operado. Argentina está Ruizá, presidente de la República, era Bartolomé Mitre. A Bartolomé Mitre, Ojenduca, Bojapibete, Tanemiandú, a Emiandú, que es la escuela de Pío. Ya Yucana, van a pegar y gato nos enseña Bohueco, Paraguay. Si queremos eliminar al Paraguay, primero tenemos que eliminar a la lengua guaraní. Y eso está, ustedes ponen en Google, ponen Mitre, guaraní, guerra de la Triple Alianza, y les va a saltar un montón de información. Donde el nombre de la Triple Alianza, claramente dice, apenas dice, afuera, o que lleve Paraguay a Paraguay, ya ve. O que lleve Guaraní y lleve. Pero Guaraní y lleve ya no es PTI, entonces empieza la guerra y obviamente ellos eran mucho más que nosotros. Y comienza el proceso, entra la guerra del territorio paraguayo en 1866, 67 y van a recordar ustedes a un famoso héroe y a una famosa batalla. Esa batalla y ese héroe se estudian en muchos países del mundo. En Andrego Aguiñán de Saraiva hablo de la batalla de Curupagüí y el héroe de Curupagüí, que fue el general José Luis Díaz. Pepe Paraguay y se fuera. Díaz hizo una de las embocadas más grandes de la historia del mundo, que hasta ahora la gente estudia y dice, ¿cómo que se le ocurrió? Obvio de carajo, y esa embocada que se hizo funcionó y allí murieron, pero miles de, en este caso, aliados. Todavía ya en ese momento eran brasileños, argentinos y uruguayos. Eran los últimos uruguayos que entraron al territorio paraguayo, pero no se olviden que la Triple Alianza era de los tres países. Y por más que al final llegaron los brasileños, todo eso se hizo en nombre de la Triple Alianza. Nunca jamás dijo Argentina, por ejemplo, de Uruguay, nosotros nos retiramos de la guerra y nos retiramos de la alianza. Jamás dijeron. O los argentinos que llegaron hasta Asunción, no dijeron, bueno, nosotros llegamos hasta Asunción, nos retiramos de la guerra y dejamos de pertenecer a la Triple Alianza. Nunca dijeron. La Triple Alianza continuó con los brasileños hasta terminar. Y bueno, se fueron dando las batallas y cuando ya entró en territorio paraguayo ocurrió algo muy importante. Está viniendo a Puitepe, hoy Guadalajara no es estando en Guadalajara, pero para Paraguay fue una cuestión estratégica. En 1867, ya después de la batalla de Curupagüí, el mariscal López le llama a los entendidos en idioma guaraní. Había fue mi arquitecto Juan Crisóstomo Centurión, APBTI, Guají, Genacuamo Viva, era natalicio de María Talavera. Había APBTI centralino de San Lorenzano, era Luis Caminos. Mía y López, de Potable Guapigo, Apella CBTI, ACGT. Quiero que hagan un alfabeto para escribir en guaraní. Y como consecuencia de eso salieron los periódicos, diarios, o sea, ara. No eran periódicos, eso aparecía cada 15
aquel momento. Y entre esos diarios apareció uno que ya tenía luego un nombre guaraní, era Cabisuquí. A Pejera vamos a ver, años de Yopía a Setemiba, de Curipa, a toda vez teníamos el Cabisuquí. Y estaba el cacique en la pared, la estrella y el centinela. Al cacique en la pared le jaía el guaraní. Al Cabisuquí tu guaraní y allí, dentro de lo que es esa literatura de la que nosotros estamos empezando a hablar acá, apareció, por ejemplo, Natalicio de María Talavera, que escribía poesía para burlarse de la Triple Alianza. Apeaba en nuevo mi yanere tangua, getia güey, da icoñandú, atena, oico así, que pemo y ve, yo no hay no basfungo y que tebe, güey, que José lleve Natalicio a un puca, pero hay ayer estaba recordando una poesía que se hizo muy famosa de él, que se llama Cailla Guaja Mopi. Ahí ve Boja Pui Añarimba, Coibi Arinda Yemoí, Oyo Guaja Anga, Cailla Guaja Mopi. Pedro II, el Caí, Venancio Flores, Mopi, Bartolo Mitre, el Yaguá, la Triple Alianza Guaja. A bebé los tres presidentes de la Triple Alianza. A Pedro II del Caí. Pedro II era el emperador de Brasil. Venancio Flores, uruguayo, Popí. A Bartolomé Mitre, Bartolomé de Jesús, Bartolomé Mitre, el Yaguá. La Triple Alianza Guaja. Arribaba iba ahí, hoy ya comí el contrato, hoy vivo el Paraguay. Y se usaba eso, y se usó eso durante todo el momento. Imagínense que en plena guerra de la Triple Alianza todo ocurría guaraní. No hubo nada que se escribió en inglés ni en francés, nadie hablaba alemán acá. Guaraní no llevó. Y yo suelo recordar por eso de la guerra dos momentos así muy importantes. A todos fueron importantes, pero en particular, si hubo una batalla, una que fue así, pero la más desastrosa de todas, sanguinaria, nadie va a poder imaginar. Yo le voy a contar, ustedes pueden leer, pero no va a ser igual al hecho de haber estado en ese momento allí. Y fue la batalla de Piribebuy, el 12 de agosto de 1869. A Piribebuy bloquearon y era ciudad heroica. A Pecoramo Perú, Benchata, bienvenido a Piribebuy, ciudad heroica. Y resulta que cuando se produjo esa batalla, el día 11 de agosto, el mariscal López abandona su campamento, que era el campamento Cerro León. Hoy estaba cuando pasaba Pedro de Paraguay, Anijamá, que resultaba un transmutador, los dos grupos llevan, como que vamos a Pirayú, y Cerro León, el campamento estaba en Pirayú. A Pedro y López, a mi madre, por la verdad, cuando ella moverá a resultar como resultado, ¿no? Que Pirayú, o Hasai, que me ceso, de Ibipica, o Jovi, a Ojasao, como ahí, y al otro lado está la ciudad de Piribebuy. Y cuando llega aquí, a la mañana, el mariscal López, el 11 de agosto, el comandante de plaza, el intendente de Piribebuy, llamado Pedro Pablo Caballero, ojo aquí se ve Telecom Tendé, obrero de Costa Mi brasileño fuera. Y López toma camino hacia Barrero y se queda el comandante Pedro Pablo Caballero con 1.600 habitantes. Hay soldados, pero hay mitad del sur, Cuñacaraí, abuelo, abuela, y unos cuantos que sin ser soldados estaban en condiciones para pelear. El problema era que ellos eran 1.600 y los brasileños eran 20.000. A un ángel brasileño fuera Pedro Pablo Caballero le daba ríndase. A Pedro Pablo Caballero no
si es que tenemos que morir, vamos a morir acá. Apenas he estado al otro día de una batalla que me reinó, es increíble, 20.000, oye, el padre vive, y comienza la matanza. A más o menos calculado un poquitito, después cuando empiezan a las 8:30, a las 9 más o menos de la mañana, hoy puedo pedir receso y mi insapiente, no llevo capué. Puedo pedir, te iba, venía en Tanguaba, capitán, era yo arriba Solalinde, el capitán Solalinde, o esa pesa que nos debe, la vieja Chabebe tuvo mi teo, esa caballo Ari, brasileño que era Luisado, caballo Ari. ¿Y qué hizo el capitán Solalinde? Le llamó a su mejor tirador, y su mejor tirador era un itaí, que según algunos, hasta ahora no se sabe, por más que por allí se inventaron documentos, uno dice 14 años, otro dice 15, otro 16 años no tenía el itaí. Fue impulso. Ahora no hizo que espera el itaí a ver, de cual subir, va de Guazú. Yo suelo decir, es un ilustre desconocido, así como el famoso Pedro Pablo Caballero, era el comandante de Pirigueruí. Este soldadito que vino se llama, el que Solalinde le llamó, se llama Gervasio León, el cabo, a Orenoi Supera y Supera Guaranime, a Ejezapa, a Caballo Ariguá, a Ejaya, a Yapija y Cañandea, y le da un certero balazo que le toma la parte acá del baco bien, del costado, y cae el comandante brasileño. El comandante era João Mena Barreto, pero oye, caballo, era una manoja nada más y nada menos que el comandante brasileño de esa batalla. Apea y por la triple alianza loiza, a Eva era el conde de Deu, el conde de Deu. Y por João Mena Barreto, y entonces, cuando ocurrió la muerte de João Mena Barreto, y por siete ibe con y ordena la destrucción de Pirigueruí. Y empieza la matanza. 1.600 personas fueron aniquiladas. A más o menos de las 4, las 5, no viene por ahí, puñante más en Pui, las iba a Coñora y no, se puede dejar de Bemina, en Bocamba, el Bobeco y Bajeo, mi hermano Baba. Y ocurrió algo tremendo, gravísimo, cuando llegaron donde estaba un hospital. A ver, Benemando Ave, siempre, Benemando Ave, en el recuerdo está lo que ocurrió en el supermercado de Coabolaños. La lleva. Me pegó 400 y un rizá, ya me da pisar o más no bebe. Oye, Javi Paive. Y ustedes pueden imaginarse si allí fueron 400. Lo que ocurrió en Pirigueruí fue más que eso. En Pirigueruí queman a 600 personas. 600, 200 personas más ya Pirigueruí. Ambas eu porque comía da entonces era matarle con un balazo, con 2, con 10 balazos a una persona, pero se decapitaba a todos. De sable, allí pasaron niños, jóvenes, adultos. Esa parte de la historia normalmente no se suele contar, pero yo donde voy suelo contar, porque creo que es muy importante saber cómo fueron pero tan agresivos, que mataron a la gente, no solamente con balas, sino que a todos le decapitaron, y pasaban con caballos encima de lo que ya murieron. Esa muy cojera, la tragedia,
vayan de Peñamo de Pueblo, o sea, empecé esa verdad ya, estaba en esa verdad porque la que la Triple Alianza, una o dos páginas ya asamos. Pero en queja, digamos, ni emponada, llegó por mí. Esto que les estoy contando es simplemente una parte de la historia. ¿Y qué pasó? Dicen que ya era más o menos tipo las 4:30, 5 de la tarde, y a Pedro Pablo Caballero, frente a él, le violan a su mujer. La gente del coro de violar. Ajá, y un de caballo, oye, Mozán. La orden, los 4 caballos, cada uno por su lado, desmembraron a Pedro Pablo Caballero. Y no contento que ya no tenían los brazos y las piernas, le cortan la cabeza. No hubo uno solo periodista que no haya sido recortado, sable con toda la hazaña del mundo. Y ya no había nada, y allí es cuando aparece, yo siempre decía entre mí, ¿verdad? O Papa Francisco, hermano Ramoa, vea cuál andare y opa la mujer paraguaya, la mujer más gloriosa de América. Y el que dice algo como eso, no dice por lo que es ahora la mujer. La mujer es una mujer guapa en Paraguay. Hoy es la mujer. Pero cuando él dijo eso, se refería a las mujeres de la guerra de la Triple Alianza. Porque en Miguel dice que lo que sobraron, hablando así en términos a lo mejor de números, eran aproximadamente 100 mujeres. Poco más, un poco menos. Y esas mujeres no estaban preparadas para usar armas, nunca jamás usaron, que nadie quería la guerra, nadie imaginó que iba a haber la guerra. Y esas mujeres, cuando ya vieron que solamente ellas quedaron, deciden salir a la guerra y toman como armas porque no tenían armas. Eso en términos militares, me estaba acordando yo, se dice que cuando uno está desprotegido, cuando uno no tiene nada, uno sale se dice a cuerpo gentil. O sea, la historia de que tú te ves ahí, y ellas que hicieron agua caliente, Itacú, Itá, Ibirá, a Limeta, Yecacue, botella, a pesar de el poco de muy brasileño. La masacre vino inmediatamente. Estamos hablando de 20.000 brasileños, ¿verdad? Vienen mujeres descabezadas, le pasaban, se iban, venían. Es una cosa, no sé, innombrable. Y quedaron aproximadamente, según la estadística, unas 35 a 40 mujeres que ellos separaron. Y ahora les pido, con el respeto que se merecen las mujeres que están acá, que traten nomás de imaginar el ser violado por centenares por casi 30 días. Cada hoyo purúa y puñales. Y esas mujeres, 2 a 3 meses después, se dieron cuenta que estaban embarazadas. Y esa también es una parte de la historia que no se suele contar. A mí me dice, hay gente que me dice, qué fuerte que eso es. Y hay que contar, hay que saber. Para valorar más al Paraguay, para valorar más a las mujeres. Esas mujeres mataron en sus vientres a los hijos de sus violadores, que eran brasileños. Hacer eso es una cosa increíble. Mucha gente me iba a mirar y dije yo, alguien iba a decir, pero ¿cómo van a hacer eso? Y la criatura. Y yo digo nomás, ¿cómo se sentiría cualquier mujer si es que hubiera pasado por esa experiencia? Yo le pediría a ella que se pongan en el zapato de esa mujer para sentir lo que ella sintieron. 30 días siendo violada mañana, tarde y noche, ¿verdad? Y cualquiera. Terrible lo que ocurrió. Esa es solamente una batalla. Y allí prácticamente desaparece el peligro. Mucho tiempo después, así como tenemos acá la catedral, allí el frente de la catedral, ustedes imaginen, se hizo un trabajo de arqueología. Hoy
y encuentran así a un costado, levantaron y encontraron 60 cuerpos decapitados. 60 cuerpos decapitados, uno al lado del otro. Y de allí surgió algo que hoy en día todo el mundo usa con mucho orgullo: el poncho de 60 listas. Cada lista es un soldado que estuvo enterrado, que se encontró allí, conocido como el poncho paraí. Y ustedes van a ver que los cantantes, las cantantes hoy usan, pero con mucho orgullo. Más todavía porque saben qué es lo que representa ese poncho. 60 muertos decapitados, soldados paraguayos encontrados al costado de la catedral, la iglesia de Piribebuy. Terminó Piribebuy. De Piribebuy no sobró nada. Algunos que se escaparon por allí, por el monte, son los que quedaron, pero allí, eso fue. No sé si puedo decir un gran cementerio. Hasta hoy Piribebuy uno acaba de encontrar huesos de gente que murió en campo. Nadie pudo enterrar, 1600 fueron. Y pasaron 4 días y se recuerda después la batalla de Acosta, donde ya eran niños, famoso de la canción, niños y ancianos, todos cayeron al juramento de antes morir. El por ello entregaron, antes morir, que fue lo mismo que le dijo Pedro Pablo Caballero a Joan Menado Alberto. Él cuando llega a Piribebuy le dice, ríndanse. Él le dice, no, rendirnos nunca, le dice. Morir en todo caso, pero rendirnos nunca. Y en la canción de Acotaño dice justamente eso. Todos cayeron al juramento antes morir. Y esos niños, que muchas veces la gente le presenta así con una imagen de una gorrita, parece que tienen todo uniforme. No, añade no está el uniforme. Es más, vea dónde le pone uniforme. Hoy me te entienda Guazú, veo la 4.000 uniformes igualitos, nunca jamás. Esa fue la obra mentirosa de los brasileños para supuestamente decir que eran todos soldados y no sabíamos que eran niños. Esos niños estaban en una camisilla que le embujía allí, Osoropá, Pinandí, y la idea famosa que tenían unas armas y que nosotros no nos dimos cuenta que usaban armas de madera. Vamos, obvio, otra ya puede ver la posibilidad de acá 4.000, 5.000 verdes. Y ni carpintería de pobre. Ahora, él la recoja cada uno. Todo eso es parte de la campaña que hicieron después los aliados, en particular los brasileños. Bueno, la cuestión es que se produce la batalla, además en estas condiciones, tipo temprano, 7:30, 8 de la mañana, hablamos de 16.000 brasileños, y eran 4.000, máximo 5.000 niños, tampoco hay un número exacto, parece 4.000 justo contados uno por uno. Y empieza la batalla y nuevamente una masacre. Pero una masacre, ustedes pueden imaginar, por más que algunos digan 12, 13 años, mentira, 5, 6, 7 años ya tenían la criatura que estaban allí. Si eran hijos de los que estaban yendo detrás de López. Ah, miembro López, ojalá y toda espérame, ya ahora y el Pepe Cañín y pues y te espera, pero bajo ñora y nómina. 2.000 muertos hubo allí. 2.000. Y en Piribebuy murieron 1.600, allí fueron 2.000 niños y ancianos. A mi amo niña Caroa y mi Ari Hassan. Yo no sé cómo yo tengo mis 2 nietos que tienen 13 años ahora. Y yo le veo a ellos y son niños. O sea, mi director no le coge, me irán a ver Caroa, me irán a piensan otras cosas. Me siguen pidiendo juguetes y eso, ¿verdad? Bueno, esa imagen. Imaginar ustedes 11 años, 10 años, a Pepe de Oulacá, Hasenbach, güey, Socorro, Llorea, o Asai, Oulacá, quedando herido, gritando. Ustedes se pueden imaginar algo como eso. Y después el tema, sin perdón, fue cabeza por acá, cabeza por allá, criatura. A la hijo de afuera y se fuera porque es así, güey. Más ver la puerta, se volvió agua, ya no queda ahí. Y caen 2.000 y probablemente más niños. Y dicen que más o menos 1.500 cayeron prisioneros. Es el único caso en el mundo donde 1.500 niños caen prisioneros.
Nunca en ninguna guerra del mundo niños cayeron prisioneros. Adultos sí, jóvenes sí, pero niños prisioneros no. Y les invito a leer, y busquen y no van a encontrar en ningún lado. Y se calcula que los 500, un poco más, son los que a duras penas se escaparon y continuaron detrás de López hasta cerca de Cerro Corral. Si alguna vez tienen un poco de tiempo, y a lo mejor porque no acá se puede ver con la profesora, con los profesores, hacer un viaje a Costañón, y si se puede a Pirigüí, que no queda lejos, ¿verdad? Y ir a conocer lo que fue el campo. El lugar es un lugar extraordinario, pero yo he hablado con vecinos de allí y ellos siempre me dicen, movila movimiento, lo hablan. Dejen la ventaja sea socorro y urea. Hasta ahora, puede que se trate de una psicosis medio colectiva, como que todos ya saben lo que pasó y siguen pensando, pero ellos escuchan. Y les invito a ir allí y después subir al famoso Cerro de la Gloria que está allí. Esos son sitios que hay que conocer. Y nosotros que nos dedicamos a la educación, tenemos que conocer. Anda, iban a ver con los profesores sociales, va a venir de Yajata. Y lo nuestro es eso. Van a venir de guerra, de Guareja, va a venir de Guerra, me invitaban a ver Capago, mi abuela ni me llegué. Después ya me tuve que hablar inglés, de francés, pero mi abuela ni me pesa más un baile. Entonces, hay algo importante que ya por eso, antes de empezar la guerra, los aliados dijeron, si queremos eliminar a Paraguay, primero tenemos que destruir a Guaraní. ¿Y qué pasó? Finalmente, el mariscal muere en Cerro Corral. No se olviden que López es en la historia del mundo probablemente el único, pero para que no sea el único, por allí se inventó la historia de Napoleón, que también murió en una batalla, ¿verdad? Y dicen que las autoridades superiores que mueren en la guerra tienen una imagen siempre montados a caballo y el caballo tiene las dos patas delanteras suspendidas. Eso significa que se trata del héroe máximo. La caballo, bueno, éramos los cuatro y fuera de andas en los pobres con la, como que ves esta imagen donde pegó y bate. Y esa es la imagen del héroe del mundo. Y López tiene esa imagen. O sea, lo que la Triple Alianza quiso destruirla, él finalmente en la historia del mundo le reconoció a él como un héroe. Y bueno, muere López, ¿qué pasó? Primero de marzo de 1870 y el 8 de marzo sale la disposición del gobierno de ocupación para que hagan la guerra de Pitacoagua y mete 20 y pico de años Pitacoagua. A mi favor la autoridad ya tenía por agua por mía, a mi 20 y poco me fuera. A la decreto o sea bien, resolución o sea bien, ley o sea bien, porque la tenía artículos y que el Paraguay le agradece a los aliados porque le liberaron del feroz López, del tirano López, y que el Paraguay tiene que estar agradecido por eso. Eso estaba en todos los documentos. Hasta eso nos hicieron. Y allí viene la prohibición del guaraní, de Ipurúa, prohibido hablar guaraní. Pepe Ula, Argentina, Vila Guarango, que hasta ahora ustedes ven programas, yo siempre insisto con eso, ustedes van a ver hasta ahora programas argentinos, guarango, ¿qué guarango? Una guarangada, esa es una guarangada. Amba Eva dice, amba Eva ahí, que habla guarango, ¿qué guarango? Indio, salvaje, ignorante, dice la guarango. Apea con agua y Perú, amado el Perú, mi paraguayo, o Argentina, algo que fuera muejara, a hongo, eco, ape, tristemente, pero esa es la verdad. Y como eso no funcionó, el castigo verbal era tratarle siempre al guaraní hablante de indio, de salvaje, de ignorante, de guarango. Después vinieron los castigos físicos, que es lo que le dije hace rato. La que yo petea, mi moñezuba, poco grave, la colapui, la llevas y abre y no voy a hablar a guaraní. Ese tipo de cosas ocurrieron hasta hace poco. ¿Y qué pasó cuando terminó la guerra?
10% en el pueblo paraguayo. 10%. Es 100% y 10% en el pueblo paraguayo. ¿Y de Yucatán? Esa fue una guerra de exterminio. Y iba a ocurrir eso sí. Pero el problema nomás es que ya al cuarto año, ya muchos países comenzaron a decir, vaya, vea, paren ya. ¿Por qué tanta hazaña contra Paraguay? Porque cuando empezó la guerra, los aliados dijeron que en un mes iban a estar en Asunción. En un mes más o menos yo decía, ya no vamos a terminar. Y pasaron 6 años finalmente, de la firma del acuerdo hasta el 1 de marzo de 1870. Y allí varios países, inclusive se ofrecieron. Y hay un famoso caso que todo el mundo recuerda, de Colombia, pero así como Colombia fueron 8 países también, no fue solamente Colombia, el que públicamente sacó un documento, un decreto que hasta ahora existe en Colombia, ¿sí? Y dice que si los paraguayos están en plena guerra, quieren ir a Colombia, en Colombia van a seguir siendo paraguayos y van a ser tratados como paraguayos. Y esa es la razón por la que hoy con una cédula de identidad, sin necesidad de pasaporte ni visa, ustedes pueden entrar a Colombia y son tratados como paraguayos en Colombia. Ese gesto es lo que obligó a los aliados a tener de alguna manera que terminar. Y termina con la muerte de López y queda diezmado. Hoy iba 80.000 tapizadas en Rivas, hoy iba a Saibé, hoy iba a también, algunos llegando un poco hasta 120.000 últimos habitantes. Yo le pregunto cuántos habitantes tiene el departamento de Cazapá, cuántos hay el departamento así. 120.000 es exactamente la cantidad de habitantes que sobró en Paraguay. Éramos casi 1 millón, y algunos dicen un poco más de 1 millón. Y la mayoría que quedó con vida fueron las mujeres. Se dice que eran un promedio de 80% las mujeres y el resto eran varones. Y por más que yo lea en el libro de historia que vino el gobierno, entre ellos el reconstructor de la patria como Bernardino Caballero y el otro que hizo muchas cosas acá, fue Patricio Escobar como presidente general. En realidad, el trabajo más importante para reconstruir el Paraguay nuevamente le tocó a las mujeres. Nuevamente le tocó a las mujeres, porque de nada sería, bueno, vamos a crear la universidad, vamos a crear la escuela, vamos a crear el colegio nacional. ¿Para qué si es que no había ni habitantes? Imagínense lo que habrá sido 80.000, 100.000 personas, lo que sobró en todo este territorio. Y entonces allí entra la segunda acción histórica de la mujer, cuando comienza la mujer a tener hijos. Anda, Eviroreina, 10, 12, 15, 18, 20 años. Yo tenía una abuela que me contaba a mí, quien le decía a su propia abuela, que fue heroína de la guerra del 70, que era hasta una vergüenza tener menos de 10 hijos. Pero también me calculado. Una vergüenza era para una mujer para haber tener menos de 10 hijos. Y esas mujeres repoblaron el Paraguay. El Paraguay volvió a la vida cuando tuvo habitantes. Y esas mujeres hablaban guaraní. Aparte de tener 10, 12, 15 hijos, los 10, 12, 15 hijos escucharon guaraní, hablaron guaraní. Después con la inglés, la francesa, guaraní no había. Y esas son las mujeres que reconstruyeron en 60 años. Porque de 1870 a 1930 pasaron 60 años. Y en 60 años el Paraguay ya tenía casi 400.000 habitantes. Por eso le decía 10, 12, 15 hijos, 20. Y estoy hablando de situaciones así reales que se pueden revisar en documentos. Ayer nomás estaba también recordando, entre tantas cosas que todavía hay de la guerra que lastimosamente la gente no sabe. Estaba recordando el caso de un excombatiente, pocos hombres me habían, ¿no? Yo fui a la cuñada que bajé. De acá uno de cada, de público a veces enmendaba, se
combatiente de la guerra de la Triple Alianza que pierde las dos piernas. ¿Te imaginas la tipo? Hoy la tuya, mis amigos, a la hora más que yo voy por un canasto, la canasto que la hoy la, pero a la gente manda la nipoya, ya no le cojo la otro y como a ver, era Felipe, ahorita la historia como Felipe Canasto, hay bastante años que me llega a mí la internet, me movimiento de Felipe Canasto, a mi muñeca la historia como me voy a ver, ambas es de Guadalajara, zona de cara pegado a mi la zona. Entonces, la doña Cuera, y prender la Felipe Canasto, ahora con la de Poncho, a la Ojoya, a la cumplir la difusión, la cuñade, la doña la cuñada, donde play Poncho, la llegó a la Felipe Canasto, y en la Pepe en ese momento. Oye, para ya para, ahora la otra ni prende ahora, y Poncho, y llegó a responder. Se calcula que, así como el caso del famoso Bernardino Caballero, se calcula que Felipe Canasto llegó a tener cerca de 80 hijos. 80 hijos, no de nada. Por la tipo, ya. Bueno, lo que sí que, para matizar un poco, y uno dice viendo eso, pero acá de todo. Y entonces, allí es cuando nosotros vamos a entender esa parte de la historia de cómo es que el Paraguay se volvió a poblar. Y, repito, empieza la guerra del Chaco e increíblemente, desde 1928, cuando lastimosamente muere el teniente Adolfo Rojas Silva del Chaco, ya era el anuncio de que los bolivianos estaban preparados para una guerra para el Paraguay. Y ellos llegan acá en 1928, oficiales bolivianos de civil, ¿para qué? Para aprender guaraní. La fama de guaraní en el Paraguay fue, si se quiere, a nivel de toda América. Estamos hablando de ese tiempo, 1930, antes de eso la guerra de la Triple Alianza, ya llegó a y por eso dijeron, si queremos destruir el Paraguay tenemos que destruir a guaraní. Y terminó la guerra físicamente. ¿Y qué hizo la Triple Alianza? Continuó la guerra al prohibir el uso del guaraní, porque ellos son los que prohibieron. Y ellos son los que crearon los castigos. Pero increíblemente llega otra guerra y el Paraguay se da cuenta que su único elemento de cohesión es Ñanemo Peteiva, Ñanemo Yoayúa, era guaraní. Y Estigarribia al poco tiempo hizo lo mismo que López. Durante que Estigarribia en una resolución él dice que el guaraní es el idioma de las tropas paraguayas en la guerra del Chaco. Y termina la guerra justamente cuando, en este caso, el Paraguay gana la guerra, pero termina la guerra y después de la guerra es como que nos olvidamos de esa utilidad guaraní y siempre hubo un grupo, una claque intelectual del Paraguay que siempre tuvo una postura en contra del guaraní. Yo suelo decir una punta de legionarios, venían los legionarios. ¿Quiénes eran los legionarios? Aquellos que en algún momento patearon contra la olla. En la guerra de la Triple Alianza, los legionarios eran aquellos que fueron llamados por los aliados para constituir la Legión Paraguaya, se llamaba. Y ellos acompañaron a los aliados, claro, a la Triple Alianza para destruir al Paraguay y sobre todo eliminar a López. Varios de esos legionarios cayeron también acá en territorio paraguayo, cuando López tiene que fusilar inclusive a todos sus enemigos, entre ellos su hermano, que estaba conspirando contra él. Y eso fue el famoso tema de San Fernando. Ustedes van a buscar en internet y van a encontrar lo que ocurrió en San Fernando cuando se instala una especie de tribunal que comenzó a descubrir a todos los que estaban pateando contra la olla. Y allí llegaron también las mujeres. Hay en la historia del Paraguay 3 clases de mujeres en tiempo de la guerra, en la posguerra. Primero están las residentas. Mi cuñada lleva comía, video, después me va y por la plata a la soldado, que era jamás, cuanto mía video, jamás se recuerda. Eran las mujeres que le acompañaron a la tropa paraguaya hasta Cerro Corá. Y por el camino, como le dije, estaban las esposas, las mujeres de los legionarios.
esas mujeres fueron llevadas a Caaguazú y fueron conocidas con el nombre de las destinadas. Las destinadas, que dejaban de destinarlas a Caaguazú, San Joaquín, 2.500 mujeres. Y esas mujeres que volvieron desde ese Corá se convirtieron en lo que les dije recién, las reconstructoras. Pese a mi mujer en mi cuñado. Ellas fueron las que reconstruyeron el Paraguay. También una cuestión interesante que vale la pena: durante la guerra, las mujeres fueron y se les asignó la jerarquía militar. Fueron conocidas como las cuñas sargentos. Cuñas sargentos. Y allí estaba, por ejemplo, la famosa Ramona Martínez, que peleó la batalla de Itaguaté, en Lomas Valentina. Está Ana Cáceres, que peleó en Pirigüí. Y así vamos a encontrar muchos nombres de mujeres que tuvieron jerarquía militar, decidida, que salieron a pelear, de corriente, que era macaneado. Y eso es para, en este caso, tener presente. Pero todos, cuando se produce la guerra del Chaco, nuevamente fue el guaraní, el instrumento que nos aunó, ya no hemos metido. Y allí, después empieza a ese proceso, pero sin embargo, hoy, cuando hablamos de la actualidad, están ustedes y en varios otros lugares. Nosotros trabajamos en 100 distritos a través del Ateneo, formando a la gente, y con la gente que se está formando, manejando esta información. Yo creo que nosotros instalamos una conciencia nacional en favor del guaraní y en favor del reconocimiento de la historia del Paraguay. Porque nosotros acá no le guardamos a ustedes la historia, le estamos contando de dónde venimos. Cuando ustedes escuchan esto que les cuento, yo creo que más de una va a decir: pero ayer va mi valeo mi cuñada, ayer va mi valeo mi mitad. Pero uno tiene que ver si se puede mentalmente. Pero si a mí me hizo la batalla de Costaño y murieron 4 días, pues ya leemos otra cosa, ¿a quién le importa lo que ocurrió en Costaño? Yo le pregunto: ¿quién canta la canción de Costaño en las escuelas? Nadie. Por allí uno va a escuchar, y ustedes probablemente cuando fueron criaturas todavía escucharon, pero hoy ¿quién canta la? Y allí se cuenta todo lo que ocurrió en la Costaño. Esa es una cuestión importante. Y ahora, enlazando esto con el tema, quiero mostrarles una primera parte. Y después vamos a tener un receso, que es la segunda, y agregarle la parte que yo elegí para hablarles a ustedes. Y tenía que tocar este tema de la guerra para que ustedes puedan entender esto que voy a mostrarles seguidamente. Hay una parte de la historia que nosotros tenemos como paraguayos, que lastimosamente poco o nada. Imagínense ustedes, no sé, ¿qué día se canta el himno nacional en la escuela? Vaya acá, oye, por ahí el himno nacional, vaya acá. Todos los días. Bueno, si es así, pero hubo un tiempo que prácticamente una por semana. Y por eso. Bueno, si es así, fabuloso. Pero hubo un tiempo que prácticamente ni siquiera se cantaba. Un segundito. ¿Qué poeta o qué músico le gusta a cualquiera de ustedes? Paraguayo. ¿Quién puede ser? Ortiz Guerrero, Emiliano. ¿Quién otro? Músico paraguayo, poeta paraguayo de antes, de ahora. Muy buenamente gusta. Acá hasta ahora tengo Ortiz Guerrero y Emiliano. ¿Quién más puede ser? Paraná, cantante, compositor. José Asunción Flores, perfecto. ¿Quién más puede ser otro? Teodoro, ese mujer, los famosos Teodoro, ese mujer,
de acá mismo de Cazapá, ¿quién es un músico famoso de Cazapá? ¿Quién? Talavera. ¿Y quién puede ser, por ejemplo? Ustedes escucharon hablar de Manuel de Argüello. Y me dicen que no, yo ahora mismo dejo todo lo que hay acá en mi casa. Manuel B. Argüello, profesorazo, hombre de teatro, miembro de la Academia de la Lengua Española, profesor, abogado, de hace poco tiempo falleció. Él es cazapeño. ¿Y quién es otro cazapeño famoso? A ver, ¿quién? Allí está, el doctor Pangracio, Miguel Ángel Pangracio, que fue de acá de Cazapá. Él escribió varios libros sobre derecho, sobre sociología y sobre cultura popular. Publicó en Ejemplo poco era Aeroporte. Ese es un libro que tienen que leer y Aeroporte, va al Aeroporte, veamos la llave que abre todas las puertas. Voy a ver la TV, ese era Jamina Aeroporte, donde pagué la pasaje. Había otras cosas al Aeroporte, Aeroporte, vea de imparente con el estado. Ahora esto discutir la imagen de Aeroporte y Japón de Maná. Son cosas ni siquiera tan misteriosas que uno tiene dentro de esto. Bueno, y acá justamente está Emiliano Fernández. Quiero nomás de esto mostrarles a ustedes lo siguiente. Algo, cuando usted me ve que está permitida una jania de concesionero, no hay exactamente para ver, no Guarambaré. Claro, se encontró en Guarambaré, para ser más exacto, en la iglesia de Capiatá, porque Guarambaré es un distrito nuevo, y en la iglesia de Capiatá estaba el acta de bautismo de Emiliano Fernández. Pero está Pepe Guarén, la compañía se llama Ibesunú, y está en la entrada de Guarambaré, el resultado entrando hacia Villeta, una comunidad muy pequeña, allí nació, y bueno, y de allí se expandió su fama a todas partes. Imagínense lo que es caminar todo el Paraguay a pie. O sea, pues a ayudar. Pero la mayoría de las veces, a Bojame, a cuñado yo un día vi de poesía de la historia y cuñado que salvaba su vida. 2.500 poesías, eso. Nadie escribió 2.500 poesías. Claro, de lo que está, de lo que se sabe, lo que su hijo tenía guardado. O iba a tener una mensaje conocida y una tenía para. Acá están algunas de sus obras. Y acá en este caso dice, el más importante, yo puedo decirle, de todo lo que leí y de lo que conozco, cuando empieza la guerra, o sea, ya se declara prácticamente la guerra con la muerte de Teniente Adolfo Roca Silva, él le llama al pueblo paraguayo para ir a defender el Chaco. Y después de eso, ocurrió otro incidente que esta semana, antes de ayer, el 23 de octubre de 1931, cuando un grupo de estudiantes se fue a reclamarle al entonces presidente José Pedro Yari que defienda el Chaco. Pero antes de eso, Emiliano, ¿y qué es lo que dice Emiliano? Que estamos hablando para muchos un poeta guaraní, un poeta del pueblo que no debe oculto porque habla guaraní y porque pega el camoa. Estamos hablando de un intelectual. Emiliano y esa castellana guaraní hace un hombre que cuando se le trataba y ese de hacerle menos, él salía y demostraba su capacidad. Las obras en castellano son insuperables. Mi hoja ya puede que hay diccionarios de que la gente jamás la hora puede ver. Esa cualquier volumen. Bueno, y acá que dice Emiliano, dice ya que en Paraguay, como ajena por la hora, ya amigos, ya de caso, casino, aretecue, ya vengane, catuete, un cobarde, oyapoa, anisiene, ocucá, guaycuruña, dereje. Amo guaycuruma, la bolilla no puede. ¿Quién eran los guaycurú? Eran indígenas que eran considerados salvajes. Y Emiliano le trata de guaycurú. Y dice ahí,
ya vengate, que mi cobarde, que ya le trata de cobarde a los gobiernos que le mataron sin razón al teniente Adolfo Castillo. A mi siene Opuca, guay, es como que le tocó la oreja. A famoso lado, porque de Namibia, ya él le tocó la oreja. Dice, Tajeya Seruche Sin, Guatamina Maroya, Tajeya Seruche Sin, Tajeya, Opaje Llama, todo lo que hay, Tajeya, con la patria de mi padre, Tamanoye Pichabe, con la patria de mi padre, por amor al Paraguay, Tamanoye Pichabe. En ese tiempo, lo que él decía era una cosa pero tremenda. No hubo uno que no haya sido tocado por él. Oye, las aceras, esa vez. Coisa o éramos en peligro seriamente amenazada. Hay portado y Serenoi hace vieja Maizupé. Él veía el peligro, la amenaza a Paraguay. Y él decía, reportado Serenoi. Para eso. No hay por ahí esta amenaza Sabucay en la frontera, un cobarde asesino Guaycurú, a la marcante pesa Guaycurú. Ya pisó Capú en el Chaco Tricolonia de bandera a Ibuipe ya llegó un intruso ñamendile. Está tan enojado Emiliano, porque lo que dice acá es que ñamendile. Ella ya va a meter su era ir a todo o nada. Y dice, ya pi sorpresa, el fortín sorpresa donde le matan a ella. Ya pi sorpresa, lado Castillo, Abuelo y Mene. Ñane hermano infortunado. ¿Se dan cuenta de qué figura usa? Dice ñane hermano. Mira, en Paraguay le gustan las hermanos. Alguna cosa, había cosa pegada a mis hermanos, o cualquier cosa que se te refiere a mis hermanos, ya de hermano, ya de hermano infortunado, y buscaba y vengaba con Yajata, Yamajene, Ayarune, Abeco Abe, más que sea el cambio de pueblo. No importa, lo que haya de él se va a tratar. La cuestión es que vamos a llegar. Y Paraguay es el Japón, mi indigno Japón, Paraguay es el Japón más el ellos son casi los años. Paraguay es el Japón, mi indigno. O que saben a ver y castigo mi abajo, o que saben a ver. Ñamajene con la paz, la capital. Tosoroa, Yajapuine, mi salvaje, Roca Silva, Ñarengá. Entre otras cosas, ¿verdad? La capacidad que él tuvo y el arrastre que tuvo, porque la gente se decidió a ir a defender. Defender al Paraguay era lo máximo que podía haber en ese momento. Y quiero, para salir al receso, simplemente hacerles escuchar esto le iba a pasar a ustedes para que tengan el material, pero quiero nomás que escuchen ustedes esta versión creí que ya tenía marcado, pero de todas maneras, fíjense cuando canta Roca Silva. Ya, puede ser. Hay una versión muy antigua de Aníbal Lovera. Nicolás, lo único que te pido es que me pases
Esa es la orquesta rabiosa, el compuesto típico. Después que se le agregó el acordeón y en algunos casos el bandoneón. Pero lo tradicional, guitarra, arpa, contrabajo. Y hoy en día ustedes ven estas orquestas nuevas, aparte de tener eso, tienen ya instrumentos electrónicos, la guitarra, ya tienen el órgano y otras cosas más. Y desapareció